Buenos días, chicos. Buenos días, maestra. Buenos Buenos días. días, maestra. Buen día. Muy bien, chicos. Antes de comenzar con el tema de hoy, no sé si ya vieron que puse le puse fecha al hada 2 para que entreguen el viernes. Para que puedan hacer esa actividad, primero tienen que entrar a la plataforma de la escuela y en la plataforma de la escuela, donde está mi materia, van a ver que está dividido por pestañitas. Cada pestañita es una unidad. Entran a la que dice conocimiento y pensamiento y hasta abajo van a ver que están los archivos de las actividades y van a ver un foro que se llama igual conocimiento y pensamiento. Van a entrar al foro, van a leer las instrucciones y van a hacer lo que les pide. Lo que hagan en el foro lo van a copiar y lo van a pegar en el archivo de la rúbrica del hada 2. Y eso lo van a subir al Classroom. O sea, lo que copiaron y pegaron en el archivo lo van a guardar como se pide y lo van a subir al Classroom. Fecha límite para hacer esto, viernes antes de las 5 de la tarde. La actividad es para hacer como que una conclusión de lo que se vio la semana pasada, del conocimiento y del pensamiento, y lo van a relacionar con una de las asignaturas que están cursando ahora. Dentro de lo posible, traten de no agarrar la mía, porque sería como redundar. Ahí ya sabemos en qué momento se hace presente cada cosa, pero en las otras materias no. Entonces traten de agarrar una que no sea la mía para que no repitan muchas cosas y traten de abarcar las otras áreas que están cursando. Dicho esto, si tienen dudas, obviamente, pues es por el Classroom o a mi correo. Ahorita vamos a ver una parte del tema de esta semana. La otra parte la vamos a ver mañana y el miércoles trabajamos directamente en Classroom para hacer el hada 3. El hada 2 tiene que ser en el transcurso de esta semana. Y el hada 3 la empezamos el miércoles. ¿Así? Vamos a empezar con el tema de hoy.
¿Ya pueden ver la presentación? Sí, maestra. Ok, perfecto. Vamos a empezar con el pensamiento lógico. Esto ya es unidad 2. La unidad 1 ya la terminamos. La unidad 2 pues abarca todo lo que tiene que ver con la lógica como tal. Y empezamos con el pensamiento lógico, o sea, qué es lógica y cómo vamos formando poco a poco el pensamiento lógico en sí. Empezamos a formarlo desde que estamos bebés, desde que podemos captar lo que está a nuestro alrededor y nos empiezan a enseñar palabras. Y alcanzamos el nivel de abstracción alrededor de los 10 años, desde los 10 años en adelante. O sea, para que vean cuánto tarda que nosotros podamos formar un pensamiento lógico completo, hablando de cosas concretas y de cosas abstractas. Primero, ¿qué es lógica? La lógica tiene muchas definiciones. A lo largo del tiempo, desde que surgió, pues se han dado muchas definiciones sobre lógica, pero por cuestiones académicas y lo que nos concierne a ver este semestre, pues vamos a usar la que está aquí, que dice: la ciencia de las leyes y de las formas del pensamiento que nos proporcionan normas para la investigación científica y nos suministra un criterio de verdad. Eso vemos que es la lógica, no precisamente darle coherencia a todo, sino que saber qué es lo que pasa aquí en nuestra mente para que le podamos dar esa coherencia a las cosas, pero están basadas en leyes que permiten que esto se dé. Y cuando realizamos una investigación o cuando hacemos cualquier cosa que tiene que ver con el uso de nuestros conocimientos y de nuestra mente, pues nos va a permitir conocer la verdad y saber cuál es, y no vivir engañados y en la mentira. El concepto, ese es nuestro primer nivel. Para que nosotros podamos empezar a armar nuestro pensamiento lógico, como ya les había comentado, hay que pasar por ciertos niveles. Y el primer nivel por el que pasamos es el concepto. ¿Qué ven aquí? Un lápiz. Un lápiz. Es un lápiz. ¿Ok? Ahora, ¿cuál dirían que es el concepto de lápiz? El concepto lápiz, ¿cómo es? Un palito de madera con grafito. Ajá. Más o menos, sí. Ahora, ¿cómo saben que esto es un lápiz? Por su forma. Por su forma. ¿Qué más? ¿Qué más les dice que ese es un lápiz? Que así nos tienen enseñado que llama. Que así se los han enseñado. ¿Qué más nos dice que esto es un lápiz? Por cómo yo. La punta de esto. Ok. Entonces, nuestro concepto lápiz, entonces,
como un palo de madera chico que tiene grafito y digamos, agreguémosle, sirve para escribir, ¿no? ¿Cómo creen que fue el proceso para que ustedes sepan que esto es un lápiz? Ya habían dicho que así se lo han enseñado, pero fuera de eso, ¿cuál creen que es el proceso para que nosotros sepamos que esto es un lápiz? Usando, ¿Usando qué? usando el lápiz. Usando el lápiz. Puede ser. ¿Algo más? Usando la lógica. Tengan en cuenta que cuando tienen el primer contacto con el lápiz, todavía no está formado su pensamiento lógico. Entonces no podríamos decir que por lógica es un lápiz, porque estamos teniendo el primer contacto con el lápiz. Pero vamos a ver, detalle a detalle, cómo es que nosotros, al final, es que logramos decir que tal cosa es tal cosa. ¿Cuáles son las características del concepto? La primera es la primera forma o estructura del pensamiento estudiada por la lógica. Es lo primero que aprendemos, es lo primero que se forma en nuestra mente, porque cuando aprendemos a hablar, normalmente es palabra por palabra. Y para que se forme nuestro concepto de las palabras que nos enseñan a decir, normalmente usan imágenes. Entonces, es la imagen, nos dicen la palabra y nosotros desde ahí vamos relacionando palabra con lo que vemos. Y lo que vemos son las características de lo que nos están diciendo que es. Pero es la primera estructura que formamos. Mediante el concepto pensamos o aprehendemos. Esto es de aprehensión, no de aprender. Es aprehensión, o sea que se queda acá. Las características esenciales de un objeto. Las características esenciales son las que definen al objeto y son indispensables o forzosas para que un objeto sea lo que es. Es lo que les decía, que cuando nos están enseñando a hablar, nos enseñan las palabras, nos muestran las imágenes y ahí vemos las características que tiene el objeto que nos están mostrando y vemos que tiene ciertas características que si no las tuviera, no sería el objeto. Vamos a suponer del lápiz. ¿Qué creen que pasaría si ese lápiz no tuviera grafito? ¿Sería un lápiz? ¿Seguiría siendo un lápiz? Solo sería un trozo de madera. Exactamente, solo sería un pedazo de madera. No tiene lo que necesita para hacer un lápiz. Y suponiendo también que sea un lápiz, pero no tiene la madera, ¿seguiría siendo lápiz? No. No, solo sería un pedazo de grafito. Entonces, eso es lo que hacemos al formar conceptos. El objeto que tiene esas características, ver cuáles son y tener en cuenta que eso es lo que hace al objeto lo que es. Y se queda aquí. Mediante un concepto pensamos un objeto sin afirmar ni negar nada de él. Un objeto no podemos decir como que, ay, pues es verdad que es el objeto, o no es verdad que no es el objeto. El objeto es lo que es. Cuando vemos juicios, que es el siguiente nivel, ahí sí podemos afirmar o negar algo. Pero hasta ahorita, no. No podemos decir lápiz
y negar lápiz o afirmar lápiz. No. Lápiz es lápiz, punto. Tiene un carácter general que no se refiere a un objeto en particular, sino a todos los existentes y posibles. Cuando yo digo lápiz, me refiero a todos los lápices que existen en el mundo, los que hay en el universo incluso. No me estoy refiriendo a un solo lápiz. En el concepto lápiz hace referencia a todos los lápices y que contengan la característica esencial de un lápiz. También tiene un carácter abstracto porque en cuanto a idea o representación intelectual de los objetos no es algo tangible, no se toca, ni se siente o huele, sino que solo es un pensamiento captado por la mente. O sea que nosotros podemos tener el objeto tangible, podemos tener un lápiz, pero al hablar del concepto lápiz, no precisamente estoy hablando del lápiz en concreto, pero ya lo tenemos en nuestra base de datos mental y ahí podemos guardar el concepto lápiz. Y no es necesario ver el mismo lápiz para saber que cuando tienes contacto con otro lápiz, pues sepas que también es un lápiz. Todo concepto se expresa por un término o palabra. O sea, la forma que tenemos de expresar esos conceptos abstractos es término, se llama término. Cuando nosotros conocemos el nombre de las cosas, conocemos el término que se utiliza para denominarlo, para decir qué es. Entonces, la palabra lápiz, cuando la vemos escrita en alguna parte, esa es su forma de expresión en el concepto. Al formarse todo concepto, comprende imágenes o representaciones sensibles. Yo ahorita lo que les mostré fue una imagen y ustedes dijeron que era. Les quiere decir que está muy bien afianzada en su mente como es un lápiz para que cuando lo vean, pues sepan, es un lápiz. Y si yo les hubiera puesto nada más la palabra, a muchos se les hubiera formado en la mente la imagen de un lápiz cualquiera, pero lápiz al fin y al cabo. Siempre vamos a acompañar los conceptos con imágenes, precisamente porque esa es la forma más fácil de aprenderlos. Siempre se refiere a un objeto o clase de objetos. O sea que los conceptos, cuando son mencionados, cuando son aprendidos y demás, siempre se relaciona con algo tangible, ya sea uno o sean varios, pero siempre es algo que nosotros podemos ver en nuestra realidad. Puede ser considerado como algo susceptible de ser definido o desarrollado por medio de otros conceptos. En el concepto lápiz, vemos que al decir sus características, por ejemplo, que es un palito de madera, que tiene grafito, ahí estamos hablando de que madera también es un concepto. Grafito también es un concepto. Y nosotros, usando esos conceptos, es que estamos definiendo lápiz. ¿Sí quedó claro todo esto? Por mi parte, sí, maestro. Excelente. Recuerden que esto es lo básico. Sí, maestro. Que si esto no queda claro, lo demás tampoco. ¿Ok? Vamos con lo siguiente. ¿Cómo se forman los conceptos? Aquí viene la parte interesante. Hemos visto cómo adquirimos conocimiento, cuál es el proceso para adquirir conocimiento y haciendo básicamente el mismo proceso es que adquirimos los conceptos. Vamos a ver lo que tengo acá.
Primero hay que pasar por dos niveles. El nivel sensible, que es cuando interactuamos con el objeto, y luego el nivel lógico o abstracto, que es cuando se forma la imagen en nuestra cabeza del objeto con el que estamos interactuando. En el nivel sensible tenemos tres aspectos a considerar: las sensaciones, que es la interacción por alguno de nuestros sentidos, ya sea que lo veamos, que lo toquemos, que lo escuchemos, sintamos el olor, que lo probemos. Con cualquiera de esos sentidos, pues, estamos hablando ahí de tener las sensaciones con el objeto en cuestión. Las percepciones, pues es el hecho de que sepamos que el objeto está ahí, está frente a nosotros y que podemos captarlo. Y las imágenes, pues es tener a partir de esas sensaciones y de esas percepciones, formarnos una imagen fiel del objeto. Y como dice acá, intervienen los sentidos. Todos los sentidos están actuando en el momento en que estamos viendo lo que está a nuestro alrededor y que luego vamos a formar en un concepto. Después del nivel sensible, que ya interactuamos directamente con el objeto, ya lo percibimos, ya lo captamos, ya nos formamos la imagen, entonces aparece el nivel lógico. En el nivel lógico tenemos la formación del concepto en sí. Por ejemplo, ustedes desde chiquititos pues se han preguntado qué son las cosas. Una vez que ya pueden hablar, o incluso para aprender a hablar, pues tienen que saber qué es cada cosa. Entonces, teniendo a sus padres como guía o a cualquier persona mayor, pues van a estar así como que, ¿y eso qué es? Nunca lo habían visto. ¿Y qué es? Y están viendo mientras qué características tiene. Y sus papás, no, pues es una pelota. Y ustedes, pelota. Y relacionan la palabra pelota con lo que están viendo, que es un objeto circular que está hecho mayormente de plástico y rebota. Eso, y que les digan pelota, eso ya está llevándolo a un nivel abstracto, ya están formando el concepto, unen la palabra con lo que están viendo. Y así es como se forma un concepto. Para que se pueda formar, tienen que haber estas dos partes. No podemos ver qué es un objeto, sus características, y no saber cómo se llama. Y pasa también al revés, que podemos saber cómo se llama, pero si jamás lo hemos visto en nuestra vida, que no sabemos cómo es, entonces no podemos decir que lo conocemos. Y por eso muchos conceptos abstractos, como el amor, la belleza, la generosidad, todo eso que no se ve, es muy difícil formar un concepto de ello porque tenemos el nombre, pero no tenemos lo físico para decir, bueno, eso es. Y por eso cada quien le da la interpretación que quiere, pero son conceptos abstractos. Y para formar un concepto como tal, tiene que tener ambas partes, el nombre y el objeto en cuestión. A partir de ahí formamos juicios y razonamientos. Esos son los siguientes dos niveles del pensamiento lógico, que a partir de los conceptos formamos esas dos que vamos a ver más adelante. Aquí interviene la mente o el intelecto. Todo esto que estamos viendo de la formación de conceptos y demás es acá.
que luego externamos usando sus expresiones, como el término en este caso. Y así, uniendo ambas cosas, es como formamos completamente los conceptos. ¿Cuáles son las propiedades lógicas del concepto? Tiene dos propiedades lógicas, la de extensión y la de comprensión. La extensión es un aspecto cuantitativo del concepto. Cuando digo cuantitativo, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero con cuantitativo? No sé si se refiere a lo que es la clasificación del objeto, ya sea de cómo está construido. No, no a eso se refiere. Se refiere a cantidad. Cada vez que vean la palabra cuantitativo tiene que ver con números, con cantidades. Entonces, aquí en la extensión vemos que es el aspecto cuantitativo del concepto, que indica el número o cantidad de individuos o elementos que pertenecen a una clase de objetos. Aquí les pongo ejemplo la palabra hombre. Si yo digo hombre, me refiero a todos los hombres. O sea que decir hombre es muy general y abarca demasiados individuos o demasiados objetos. Su extensión es muy grande. Pero si yo le agrego algo, un concepto más al de hombre, por ejemplo aquí que les pongo hombre americano, lo disminuí de pasar de muchos hombres, de todos los hombres que hay, a solo los hombres nacidos en el continente americano, que igual siguen siendo muchos, pero no tantos como en el concepto anterior. Esa es la extensión, la cantidad de individuos que pueden incluirse en el concepto. Ahorita que vimos el lápiz, si yo digo lápiz, abarco todos los lápices que existen. Pero si yo digo lápiz para dibujar, lápiz de dibujo, ahí solo entran los tipos de lápices que son para dibujar, que sirven para hacer dibujos técnicos o artísticos, pero los que se crean para que pueda dibujar mejor la gente. ¿Sí queda claro esto? Entonces, la extensión es la cantidad de objetos que se incluyen en un concepto. Vamos con la comprensión. La comprensión es el aspecto cualitativo. Eso tiene que ver con sus características, como estaban diciendo hace ratito. Ese sí tiene que ver con las características del objeto. Consiste en todas las otras propiedades o características que contiene. Regresamos al concepto hombre. Si hablamos de sus características, puede tener muchas, muchísimas. Pero algunas son esenciales, o sea que son las que necesita tener para ser lo que es. Y otras que son accidentales, o sea que así como las puede tener él, las puede tener cualquiera, y si no las tiene no pasa nada. Aquí les puse un ejemplo de qué sería una característica esencial de un hombre, que es ser animal racional. Así estamos
catalogados nosotros, animales pensantes. Y las accidentales es si somos jóvenes, viejos, sabios, ignorantes, blancos, morenos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo tener un montón, pero esa es la parte de la comprensión. Ahora, estas dos propiedades tienen una relación muy interesante. A mayor extensión, menor comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras menos palabras le ponga a un concepto, más individuos entran en ese concepto. Y mientras le voy agregando palabras al concepto, la extensión disminuye. Por ejemplo, vamos a hablar, si yo digo seres vivos, ¿quiénes están incluidos como seres vivos? Tales personas. No solo las personas, Todos los que tienen vida. todo, exactamente, Todos todo los lo que que tienen tenga vida, todo lo que respire y todo lo que esté vivo, se mueva. Las plantitas pues se mueven, pero están vivas, no se mueven de su lugar, pero pues están vivas, respiran. Todo eso que se considere que está vivo entra en el concepto de seres vivos. Ahora, ¿qué pasa si yo digo seres vivos, animales? ¿Qué pasó ahí? Pues significaría como un tipo de concepto, que sería un tipo de especie, de ser vivo. No, no de especie. O sea, ya lo reduje de que primero me refería a todos los seres vivientes, pero ahora me voy a enfocar nada más en los seres vivientes que sean animales. Reduje mi extensión y aumenté mi comprensión porque le agregué una palabra más. ¿Qué es todo? ¿Es todo lo que está vivo y que se mueve, maestra? No todos los No, son animales. animales acuáticos y terrestres. Acuáticos, terrestres, aéreos, insectos, bueno, también entraría como animal, puede ser. Ahora, ¿qué pasa si yo digo seres vivos, animales, terrestres? Descartarían los acuáticos y los aéreos. Exacto, ya solo me voy a enfocar en los seres vivientes, que son animales y que viven en la tierra. Reduje mi extensión y aumenté la comprensión. Ahora si yo digo seres vivos, animales, terrestres, mamíferos. Todos aquellos que se reproducen por una madre, o sea, vía de una madre, Así esos es. serían mamíferos. O sea, ya me estoy enfocando nada más en los animales terrestres vivientes que nacen de mamá. Y así yo puedo seguir. Pero mientras más conceptos le ponga, menos individuos van a entrar. Mientras menos palabras le ponga, más individuos van a entrar. A eso se refiere. Mayor extensión, menor comprensión. Mayor comprensión, menor extensión. Pasemos a lo siguiente, la clasificación de los conceptos. ¿Cómo se clasifican? Tenemos tres maneras o tres aspectos a considerar cuando clasificamos un concepto. Por su extensión,
o sea, por la cantidad de individuos incluidos, por su comprensión, el número de conceptos que incluimos en uno solo, y por su perfección, qué tan claro me queda o qué tan no claro me queda. Empezamos con los que son por extensión. Ahí tenemos los conceptos genéricos o supraordenados. Dice, son aquellos que con respecto a otros conceptos tienen mayor extensión y menor contenido. O sea que son los conceptos más generales que existen. En el ejemplo anterior, el más general pues era seres vivos. Ese es un concepto genérico o supraordenado, es el más grande. Los conceptos específicos o subordinados son conceptos que precisamente se subordinan con respecto a los de mayor extensión o supraordenados y no son más que lo que hemos denominado especies. Cuando empezamos a especificar y empezamos a disminuir la extensión, lo que fui diciendo son los subordinados, o sea, es decir, animales y luego terrestres y luego mamíferos. Esos ya son más abajo del de seres vivos y son los específicos. Los conceptos coordinados son los conceptos que tienen entre sí la misma extensión debido a que pertenecen a la misma especie. Cuando mencionaron al decir animales que si son los acuáticos, que si son los terrestres o son los aéreos, esos tres están en el mismo nivel. Si lo viéramos como una pirámide, seres vivos está hasta arriba. Después pasamos a animales, plantas. Y ahí tenemos el mismo nivel, pero están por debajo de seres vivos. Si le bajamos más en la parte de animales, ahí tenemos terrestres, acuáticos, aéreos. Esos tres están en el mismo nivel, pero están por debajo de animal. Y así sucesivamente. ¿Sí se entendió? Sí. Excelente. Sí, maestra. Sí. Muy bien, ahora vamos con los universales. Son aquellos conceptos que se aplican a todos los elementos de una misma clase. O sea, si estamos hablando de un perro, del concepto perro, si es universal, pues son todos los perros. Y normalmente se usa la palabra todos. Cuando estamos hablando de manera afirmativa, todos. Y cuando estamos hablando de manera negativa, ninguno. Pero a eso se refiere con universal. Abarcamos todos, absolutamente todos los que entren en el concepto. Los conceptos particulares son aquellos conceptos que se refieren a algunos elementos o individuos de una clase. Si vuelvo a los perros, si yo hablo nada más de un pastor alemán, o sea, decir el concepto de perro, pastor alemán, ya estoy enfocándome en algunos nada más, esos son particulares. Y digo nada más la raza de pastor alemán, ya no me refiero a todos los perros. Los conceptos singulares o individuales, como su nombre lo indica, estos conceptos se refieren a un ser o individuo concreto o singular de una clase. Si sigo con los perros, pues es que yo diga Firulais, por ejemplo. ¿Cuántos perros se van a llamar Firulais? Entonces ahí ya estoy refiriéndome a un perro o a todos los perros que se llaman Firulais, que no creo que sean muchos. Y lo vamos disminuyendo, como pueden ver. Los conceptos colectivos son aquellos conceptos que se aplican a un grupo homogéneo de individuos. Cuando decimos manada, parvada,
enjambre. Todas esas palabritas hacen referencia a un conjunto de algo. En este caso, manada, ¿de qué es? ¿Conjunto de qué es una manada? De perros, ¿no? Puede ser de perros. De un grupo. No, sí, es grupal. ¿Animales de la misma raza? No de la misma raza, de la misma especie. Animales terrestres. No, precisamente. Si yo digo parvada, ¿de qué estoy hablando? ¿Conjunto de qué? De aves. ¿De aves? Aves. De aves. De Si yo digo enjambre, ¿conjunto de qué es? De, De abejas. de ver, Insectos. De abejas, casi cualquier insecto. Muy bien. Vamos a ver estos y ahí lo vamos a dejar por hoy, porque ya se va a acabar el tiempo. Ok. Según su comprensión, ¿cómo clasificamos a los conceptos? Primero, en conceptos simples. Son conceptos que contienen una sola característica. Y básicamente, el único concepto que tiene una característica es el concepto de ser. El ser, su característica es ser. Es la única que tiene. Y es el único concepto que podríamos decir que entra en este tipo. Luego tenemos los conceptos complejos. Son aquellos que se forman a partir de otros conceptos, los cuales se unen sin un nexo necesario. Lo que hemos estado haciendo de decir varios conceptos en uno solo es un concepto complejo. Y no precisamente deben tener alguna relación. Incluso puede ser que parezca que se formó al azar con otros conceptos, pero el chiste es ese, unir varios conceptos en uno solo. Conceptos abstractos son aquellos conceptos cuyo contenido no se refiere a un sujeto o cosa concreta. Lo que mencioné hace rato, los valores, por ejemplo, son conceptos abstractos. Si yo digo belleza, generosidad, si yo digo amistad, son conceptos abstractos. No tienen algo en lo que podamos decir, mira, es que la belleza está caminando por la calle. No. Los números también. Lo que vemos de los números es la representación que se le da, pero un número así tal cual no lo puedes ver. Ni te lo vas a topar nunca cuando estés yendo a la plaza. Y los conceptos concretos, a diferencia de los conceptos abstractos, expresan un contenido que hace referencia a un sujeto que lo posee o sustenta. Si estamos hablando de los valores, cuando decimos el concepto de generosidad, si se lo aplicamos a una persona y decimos es generosa, entonces ya le estoy dando un objeto en donde depositarse, o sea, ya estamos hablando de algo concreto. Esa persona es generosa y manifiesta ese valor. Por sí solo, la generosidad es abstracto. Se lo damos a alguien, se vuelve concreto. Punto. ¿Hasta aquí alguna duda? Por mi parte, no, maestra. ¿Seguros, seguros? igualmente. Muy bien. En la clase de mañana vamos a continuar con este tema. Vamos a terminar de verlo. Para que podamos realizar nuestra ADA 3. Y recuerden que la ADA 2 es en el transcurso de esta semana. Si tienen dudas, ya saben cuál es el horario de atención al cliente. Y nos vemos mañana. Cuídense mucho. Y ahora, desconéctense, por favor. Hasta mañana, maestra, que tenga un lindo día. Hasta mañana, maestra. Gracias Nos vemos. igualmente. Adiós. Hasta Hasta mañana. mañana.